interesante con una persona tan importante, un referente del automovilismo no solamente nacional, sino como lo expreso siempre, un embajador deportivo a nivel mundial que tuvimos los argentinos y que llegó hasta representarnos en la Fórmula 1 internacional, que no es poca cosa con lo que estamos viviendo, en una Fórmula 1 que lo enmarco, como siempre digo, 75 años de historia tiene la Fórmula 1, está cumpliendo. Pero los argentinos tenemos mucho más, porque si a la gente joven le comentamos dónde corrieron los autos especiales en su momento, antes de 1950, no lo podrían creer, por la Casa de la Moneda, por Retiro, por la Costanera Sur, en el Parque Independencia. Juan Manuel Fangio la primera competencia la ganó en el circuito del Torreón del Monje, por ejemplo. Bueno, muchos lugares, en Córdoba capital, y uno diría, bueno, esa es la pasión argentina que nos genera, y que este chico Franco Colapinto vino con una llave que encontró oxidada, abrió un arcón de los recuerdos y nos hizo recordar a todos los argentinos la pasión que tenemos no solamente por la Fórmula 1, sino por el automovilismo. Entonces, qué mejor que tener un referente del automovilismo. Le quiero agradecer, Miguel Ángel Guerra, Angelito, para los que lo conocen y muy bien, aquí hay gente referente también del automovilismo que nos honra con su presencia. Muy buena idea esta del Automóvil Club Argentino, y vamos a recorrer lo que es la experiencia de un piloto argentino dentro de la máxima categoría de la Fórmula 1, recorriendo un poquito de todo, porque qué mejor que de la palabra de él nos cuente sus comienzos, porque es un ejemplo de trabajo, de sacrificio, de talento obviamente, pero también de perseverancia. Siempre me acuerdo, y hoy a la mañana lo recordaba en Radio Mitre, hablando con José Froilán González, que él mismo llevaba las semillas de su campo desde su Arrecifes natal hacia el puerto de Buenos Aires, y después terminó siendo uno de los elegidos en la máxima categoría, dándole la primera victoria el 14 de julio de 1951 a la máxima escudería campeona y ganadora como es Ferrari, y el ejemplo que nos daba también Carlos Alberto Reutemann, que en notas que hacíamos nos decía: nunca me voy a olvidar que tenía que hacer todos los días 5 kilómetros en mi caballito blanco de mi manucho natal en Santa Fe hacia la escuela rural. Pero basta de palabras, qué mejor que escuchar al protagonista, a quien nos acompaña. Ángel, muchísimas gracias por tu referencia, y vamos a recorrer, bueno, un poquito de toda la experiencia que tenés, porque seguramente te vamos a preguntar sobre tus seres queridos que tuvieron mucho que ver, comenzando por tus padres, por tu señora que está aquí presente y le agradecemos también, y por tus hijos, tu hijo que sigue el legado. Bueno, muchísimas gracias y buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias Juan por tus palabras, buenos días a todos los que están presentes hoy. Sí, bueno, vos nombraste mucha historia de pilotos que tuvimos, el cabezón Froilán González, que para mí fue un ídolo, fue el primer, como dijiste vos, el primer piloto con Ferrari que ganó en Fórmula 1, después ni que hablar de Fangio. Yo siempre digo, Froilán tenía que haber nacido un poco antes, un poco después de la época de Fangio, porque lo que hizo Fangio hasta el día de hoy es inigualable, y justo le tocó ese año a Froilán, pero el mérito que ha tenido Froilán también es muy grande, y obviamente después lo del Lole también. Así que bueno, hay mucha historia en nuestro país, y además yo siempre insisto y digo, no sé si hay otro automovilismo en el mundo como este. Nosotros acá tenemos un semillero de categoría y de pilotos que lamentablemente no se puede lucir, porque siempre están con el tema del presupuesto, y bien lo acabas de decir vos, ¿no? Colapinto encontró una llave oxidada porque rompió todos los moldes habido y por haber. Franco fue un chico que el padre lo dejó a los 14 años en Italia. No es fácil vivir solo, y menos a esa edad en un mundo como Europa. Y bueno, vaya el merecido premio que está teniendo, ¿no? Porque él abrió una puerta enorme. Para mí tenemos un futuro a través de él, con todo lo que puede venir con nuestros jóvenes pilotos a la Argentina. Y lo inédito de que siempre todo piloto que fuimos, separando el caso de Fangio, que fue con el gobierno el apoyo del gobierno argentino, o del Lole, que fue con un enorme equipo del Automóvil Club Argentino, el resto fueron siempre a ver qué podías hacer, o tenías que llegar a una carrera para demostrar, y con eso los premios, los viáticos, podías tener continuidad.
Lo de Franco es un abanico enorme porque tiene las 6, 7 empresas más importantes de la Argentina y ahora está teniendo encima además empresas que lo empiezan a apoyar en el mundo, ¿no? Así que hay, gracias a Dios creo que tenemos un camino importante después de la época del Lole, ese impasse que hubo con pilotos de Fórmula 1 que no tuvieron continuidad. Me parece que la llave que vos dijiste, Osidada, de Franco va a ser enorme. Recurro a tu experiencia, a tu inteligencia. Hace poco recorrimos gran parte de la Mesopotamia argentina con el Gran Premio del Automóvil Club Argentino. Felicitaciones a la gente del ACA porque hacen un trabajo enorme, porque dicen que la memoria es la gratitud del corazón y tenemos que tener memoria y tenemos que tener gratitud para esos grandes personajes, esas grandes personas que hicieron que el automovilismo sea una de nuestras grandes pasiones. Pero también recurro a vos y quiero que me cuentes con tu experiencia por qué los argentinos somos así autodestructivos. Criticamos a Sabatini, criticamos a Messi y criticamos a Carlos Reutemann, por ejemplo, en el automovilismo. Y ahora hay muchos que están criticando a Franco Colapinto. Y yo les digo y que piensen qué estaban haciendo a los 14 años, porque recuerdo algo muy emocionante que fue el abrazo de su madre con Franquito, porque siempre va a ser su bebé, su Franquito. Yo soy padre y me tendría que poner en la piel de un padre que viene el hijo y a los 14 años dice: papá, me voy con una mochila llena de ilusiones a Europa a tratar de llegar a la Fórmula 1. Y el chico lo consiguió en menos de 10 años, con talento, con una cota de fortuna que tenemos que tener todos los seres humanos en cada una de las cosas de la vida que encaramos. ¿Por qué somos así los argentinos, Angelito? No, yo creo que el mismo fanatismo que nos da a que el automovilismo por un lado sea fuerte y también el seguimiento que tiene, la ansiedad al argentino lo desborda, no es solamente en deporte de automovilismo, en el fútbol pasa lo mismo. Yo cuando era con muchos años menos me gustaba mucho el fútbol y el boxeo y me iba a ver al Luna Park, era muy amigo en ese momento de Tito Lecturi y me daba siempre para ir al ringside y me vi las mejores peleas de los boxeadores, tanto de Monzón, Loche, bueno, muchísimos. Y vos por ahí veías que subía al ring el campeón, todos lo aplaudían todo y venía un retador que era su primer pelea, todo, bueno, no aplaudía a nadie. Pero en el primer round el retador le pegaba una piña, lo bajaba el campeón y todo el mundo aplaudiendo al toque ahí al retador. Pero bueno, así es el argentino, también al Lole llegaron a decirle el título de, bueno, Lole, si hubiera estado otro piloto, lo hubiera chocado a Piquet y hubiera conseguido el campeonato. Pero bueno, yo creo que hay que aceptarlo como es, por eso es el fanatismo también y todo el seguimiento que tiene nuestro automovilismo argentino, o sea, en el mundo, ¿no? Le comentamos a la gente que solamente en la Argentina hay miles de licencias de chicos que ansían llegar a la máxima en fútbol en la selección argentina y en el automovilismo llegar a la Fórmula 1 internacional. Multipliquen eso por la cantidad de países que hay en el mundo. Y nosotros tenemos la suerte en estos momentos de haber respondido. Luego 23 años duró esa pregunta que me hacían y a vos seguramente también. ¿Por qué los argentinos, teniendo una vasta historia, gran experiencia, grandes pilotos y todo lo que tenemos a cargo de la historia argentina con el automovilismo, no tenemos un piloto en la Fórmula 1? 23 años duró la pregunta, tuvo una respuesta positiva, está Franco corriendo, entonces hay que disfrutarlo, pienso yo, Ángel, pero... sí, yo creo que no hay que dormirse con la llave que dejó Franco, o sea, creo que acá siempre faltó un programa con profesionalismo, con seriedad, de tener un programa de mínimamente 10 años, con empresas apoyando a pilotos jóvenes. Acá tenemos, bueno, uno de los creadores del gran semillero argentino, que es Tulio Crespi, que él hizo la fórmula y todavía sigue la fórmula por toda Argentina, creando talentos. Pero esos chicos no tienen un programa para decir, bueno, después de la Fórmula 4, ¿dónde voy? ¿Qué salto pego? Acá en Argentina hoy día, el chico que anda en fórmula, una vez que sale campeón y que se le muestran las condiciones, va al auto con techo, que es lo que acá en la Argentina le gusta. El auto de fórmula ahora se empieza a dar con el tema de Colapinto o la época de Reutemann, pero si no, la fórmula en la Argentina es muy difícil encontrar empresas que apoyen. Por eso creo que tendría que existir un programa, como en su momento existió en Brasil, cuando había casi 10, 15, un montón de pilotos brasileños, han llegado a estar 3 o 4 en Fórmula 1, después en categorías menores.
pero tenían un plan impositivo que le brindaban a las empresas, descargar los impositivos y hacían publicidad o apoyaban a pilotos brasileños. Bueno, yo creo que hay que ver de qué manera se puede llegar a eso y no solamente tener a Franco como pionero y como puerta para tener mucho más colapinto en el futuro en Europa. Bueno, como lo comenzaba diciendo, sos un referente del automovilismo para todo el ambiente. Corriste en la época dorada del automovilismo, ganaste y perdiste con grandes. Contame un poquito de tus comienzos. Contame un poquito de tus comienzos porque, como comenzaba diciendo, todo se logró con trabajo, con dedicación, con calidad conductiva, pero también con mucho sacrificio, que bueno, eso lleva en otra Argentina, en otro país, en otro contexto, ¿no? Bueno, mi comienzo fue una infancia que hoy ya no existe. Hoy lo ves a los chicos de 6 años, 5 ya jugando con computadora. Yo en esa época, como varios que están acá, jugábamos a la bolita, cambiábamos figurita o hacíamos la pista en la calle y le poníamos a los autitos plastilina adentro con una cucharita abajo para ver qué rápido podían deslizarse. Esa era nuestra infancia, nuestra juventud. Entonces uno soñaba o veía o escuchaba en esos momentos los grandes premios que había o lo que me contaban a mí que mis abuelos seguían. Mis abuelos eran seguidores de los Galvez, o sea, iban a todas las carreras de turismo carretera, hinchas de los Galvez. Y bueno, yo creo que siempre digo lo mismo, ¿no? A mí me gustaba mucho la calle, me gustaba estar todo el día hasta que un momento que creo que le ocurrió a todos los padres, te decían, bueno, o estudiás o trabajás. Cuando terminás de estudiar, te vamos a seguir pagando todo, pero si no querés estudiar, tenés que trabajar. Y en ese tiempo yo identificaba el hecho de ir a trabajar. Me gustaba la calle, jugaba a la pelota, andaba en bicicleta, hacía de todo. Hasta que un día mi mamá empezó a buscarme para sacarme de la calle y tenerme más entretenido haciendo algo más positivo, que era trabajar. Y bueno, en ese entonces me encontró por un clasificado que había en Clarín un anuncio de un aprendiz, en ese momento era aprendiz chapa y pintura, que estaba en Palermo, con Plan y Soler. Entonces bueno, me llevó ahí, me tomaron de aprendiz de chapa y pintura. Ahí empecé. Y a los 3 meses, el chapista se quedó sin trabajo, vuelvo a casa y le digo a mi mamá, mirá, el chapista se va a fin de mes porque no tiene trabajo. No, me dice, pero vos sin trabajo no te vas a quedar. Yo voy a hablar con la persona que está delante. Y bueno, claro, dio casualidad que el que estaba delante preparaba autos de carrera, que era el gordo Osvaldo Antelo. En esa época era preparador de los Renault 1093 y además de preparador corría. Entonces, bueno, no, me pasa por esto que largan los árboles. Contale a la gente joven qué eran los Renault. Entonces, bueno, 1093. Sí, por ahí hay un stand muy grande que hay muchos Renault 1093, Renault 850 y Renault 1093. Entonces, bueno, me toma, le dice, por favor, no quiero que esté en la calle mi hijo, quiero que lo tenga usted, no me interesa si le paga o no le paga, pero que esté acá. Así que bueno, ahí me dieron como herramienta la escoba, un pal de estofa para limpiar y a ver, empecé ahí, después empecé a limpiar tapas de cilindro, empecé a limpiar motores, empecé a sacar los motores de los Renault 850, los sacaba yo y los desarmaba y se los entregaba. Antelo en ese momento tenía un hermano que era el que armaba los motores. Bueno, después ya empezó a arrimarse el tiempo ya pasó esa época, yo iba a todos los grandes premios que se corrían con los Renault 1093 contra los Auto Unión. Y ya bueno, me interesaba más, ya me gustaba el ruido de los autos, todo eso. Hasta que en un momento hay una sociedad, se empiezan a conocer entre Osvaldo Antelo y Tulio Crespi, que está acá presente, y venía una Fórmula Junior, que eran con motores NSU, DKW y todo esto, pero querían unificar y transformar la Fórmula Junior y en esa sociedad que hacen Tulio Crespi y Osvaldo Antelo, Tulio pone un innovador chasis de Fórmula
y el Gordo Antelo pone el motor 850. Y ahí empieza la categoría Fórmula 4, que ese es el gran semillero que, bueno, revolucionó en ese momento la categoría. Y yo ahí ya me empiezo a entusiasmar. Tal es así que yo ya tenía 16 años, iba como mecánico de los pilotos y me arrimaba a los 17 y bueno, yo ya quería correr. Y también hay una anécdota que yo, cuando iba a la escuela, a muchos de ustedes le habrá pasado, los viernes la maestra te daba para hacer, bueno, trabajo para el fin de semana, una composición, se llamaba composición, y te daban un título, y el título era Me gustaría ser. Entonces, sobre sábado y domingo, y sobre Me gustaría ser es el título, decía la maestra, ahí escriban, y el lunes me entregan todo. Y la tengo escrita, pues me la guardó mi madre por muchos años, y yo pongo, me gustaría ser corredor de karting, correr en Italia, ganar mucha plata, muchas copas. O sea, pero en ese momento yo tendría 10 años, no tendría más, no tenía ni idea de que en el tiempo o en el futuro yo podía haber sido, la posibilidad de haber sido corredor. Entonces, llega ya los 16 años, los 16 años y los 17. Y yo a los 17 ya empecé a querer tener un auto, un Fórmula 4. Entonces, bueno, hablé con mis padres, le digo, ¿por qué no empezamos a armar el auto? Así, se agarraron la cabeza un poco cuando le dije que yo quería ser corredor. Y empecé a armar el auto. En esa época el automóvil argentino no te entregaban los registros recién cuando tenías 18 años cumplidos. Así que yo tuve un año antes el auto armado, sobre los 17. Es decir, tuve una moto Lambretta 125 italiana, la rifé. Tulio Crespi colaboró con el chasis. El Gordo Antelo me dio motor y caja. Mis padres me dieron para la goma, para el buzo. La moto la rifé y con ese número el que lo sacó me dijo, bueno, te la doy. Y ahí me amé el Fórmula 4, pero no lo podía correr. ¿Cuál fue la primera reacción de los padres? Porque los padres en esa época eran de pocas palabras. Con una mirada seguramente te decían, te marcaban, con mirarte nomás. Vos sabías la mirada de tu mamá, de tu papá. ¿Cuál fue la primera reacción de ellos cuando dijiste, quiero correr? Eso fue una noche que llegué a casa y le digo, mirá que tengo que hablar con ustedes. Y en la cena le digo, bueno, quiero correr. Y bueno, fue un poco, mi mamá se agarró la cabeza, mi viejo no sabía qué decir, pero bueno, me dijeron algo clave en ese momento, mira, si lo vas a hacer bien, con seriedad y profesionalidad, te vamos a apoyar. Y bueno, ahí empezó, y después empezó la otra, porque yo no manejaba autos por la calle, manejaba autos por ahí para correrlo del taller de atrás para adelante. Entonces viene una primer carrera que yo debutaba el 9 de julio, y el Gordo Antelo me dice, mirá, yo no quiero ser responsable de llevarte a un circuito como 9 de julio, que es muy rápido, quiero el aval de tus padres. Entonces que vengan tus padres a ver de qué manera todos tenemos consenso en apoyarte que vos corras. Así que bueno, esa fue otra reunión de mi padre con Antelo para saber si estaban todos de acuerdo en que yo quería correr, porque no sabía manejar por la calle. O sea, yo aprendí a manejar en un Fórmula. Pasamos en el tiempo y decimos, ¿cómo fue esa noche anterior al debut en una competencia realmente por los puntos? ¿Dormiste? ¿Pudiste dormir? Y fueron muchos años. Lo que pasa es que, bueno, obviamente que no recuerdo bien ahora, pero sí, me tenía... Fue tanta la alegría mía que el día de la carrera, en uno de los curbones de 9 de julio, yo vendría 15. En esa época había pilotos, Carlos Raño, Eduardo Pino, el polaco Lascá, Héctor de Rossi, Andrés, había pilotos de primera línea. Y empezó a ver en un curvón de los apelatados bandera amarilla. Cuando vos te pones bandera amarilla, es que no podés pasar a otros autos. Yo empecé a pasar autos como loco, y cuando termina la carrera me llaman a la torre de control los comisarios deportivos, me dice, ¿vos sabés qué indica la bandera? ¿Qué bandera? La amarilla, agitada. Yo pensé que me saludaban.
Bueno, casi me sacan el registro en ese momento, pero bueno, era tanto el entusiasmo mío que yo en ese momento realmente pensé que me saludaban y me pasé auto como loco, obviamente me hicieron largar una fila. La importancia en esos momentos y en esa juventud y en esos comienzos de tus padres, de quién es tu señora, y bueno, y pasando en el tiempo la importancia de tus hijos también. Todos tuvieron un punto importante, o sea, yo siempre digo que hubo 3 patas o 4 que fueron mis padres, que me apoyaron, el gordo Antelo, Tulio Crespi, bueno, y mi señora, nos conocemos a los 13, 14 años. No se van a reír, pero tuve 14 años de novio, porque no quería casarse, pero bueno, después se decidió. Pero fueron los que me apoyaron siempre, o sea, yo siempre repito y digo, y no es porque Tulio esté acá, pero Tulio no solamente es un constructor de autos de carrera, aparte era un gran motivador. Tulio venía y te arrimaba y te decía, ¿cómo frenás allá? Tenés que tirarte más adentro, más afuera, tenés que doblar acá. Mirá cómo será Tulio Crespi, que el otro día fuimos a Italia juntos y yo estaba por poner un Fórmula 1 y vino al lado mío a decirme cómo tenía que hacer. No cambia su genio de Crespi, pero tuve mucha gente que me ayudó. Yo creo que agarré una época de oro en función de lo económico. Hoy día los presupuestos que se mueven en automovilismo son enormes. Y en ese momento, hoy me encontré casualmente con algunos chicos amigos que venían a las carreras. Y antes, claro, viajaban los jueves, los viernes y se pasaban todo el fin de semana. Pero era mucho más fácil, la economía argentina daba para esa posibilidad. Hoy, lamentablemente, podés viajar recién sábado, domingo y volverte cuanto antes porque hay que trabajar. A mí me ayudó mucho la época también esa, ¿no? Económicamente, que era muy accesible el hecho de los elementos y de estar un fin de semana en una carrera. Hablabas de la importancia que tuvieron dos grandes del automovilismo en toda la historia del automovilismo argentino, como Osvaldo Antelo y el señor Tulio Crespi. El señor Tulio Crespi es uno de los mayores, si no el mayor, constructor de autos de fórmula. Yo creo que es el mayor constructor de autos de fórmula, creería, en el mundo, ¿no, Tulio? No creo que haya otro constructor en el mundo que haya hecho tantos autos. Y bueno, nunca falta en la Argentina, y sé que por ahí a él no le va a gustar lo que voy a decir, pero a veces la incapacidad de muchos dirigentes, pilotos dirigentes que tenemos en la Argentina, que tuvimos y tenemos, no tuvo mejor un día de decir de que los autos de Crespi eran inseguros y le bajaron la homologación. Tal es así que le bajaron la homologación y hoy día la categoría que crearon ellos, que existe, tiene apenas 12 autos, y la homologación que bajaron de Tulio Crespi están del otro lado con 45 autos y Chassis Crespi por toda la Argentina. Eso va por cuenta mía, pero a veces nosotros nos quejamos de que por qué nuestro automovilismo no crece, y porque tuvimos dirigentes que lamentablemente hacen la personal y que no están capacitados muchas veces para estar en lugares dentro de la dirigencia. La envidia también. La envidia de que otro sabe, que demuestra. No sé si la envidia o son intereses económicos personales, ¿no? Bueno, continuamos con tu carrera deportiva. Comenzaste en la fórmula, contarle a la gente cómo era esa fórmula, donde fuiste subcampeón, después lograste campeonatos. Yo digo que la fórmula nuestra es la que no debemos abandonar nunca en la Argentina, porque nosotros en la Fórmula 4 manejamos autos con poca goma, poca potencia y poca carga aerodinámica. Y eso que nos enseñaba a tener la gran sensibilidad de sacarle lo mejor al auto de potencia, sabiendo que no teníamos buen grip, no teníamos buena carga y poca potencia. Con esa base que te da el semillero argentino, vos después cuando vas con potencia para arriba, la potencia te endereza las curvas. Tenés que adaptarse solamente a la velocidad, obviamente, pero ya vas con más potencia, vas con más goma y con mucho más carga.
Entonces es muy bueno que esa fórmula siga en esa idea, porque también se han equivocado por ahí. La Fórmula 4 empezó a querer correr en la Argentina la Fórmula 2. Entonces ya de categoría promocional la llevaron a categoría profesional. Y ahí está el gran error, porque empiezan a subir los costos, empiezan a tallar los ingenieros de pista y el chico deja de aprender, porque son más si tenés un buen motor o si no tenés el ingeniero de turno, no te atienden y van frustrando a muchos chicos que tienen una enorme capacidad y que por ahí no tienen apoyo económico para pagarle o al ingeniero o al preparador de motor. Entonces creo que esa esencia no hay que olvidarse, no hay que sacar a la fórmula de categorías promocionales, no profesionales. En tu caso demostraste toda tu calidad conductiva, lograste éxitos, como decía, en una época dorada del automovilismo argentino, ganaste y perdiste con grandes, demostraste tu talento aquí. ¿Cómo fue desembarcar en el viejo continente para lograr los éxitos que luego lograste y llegar a la Fórmula 1? Bueno, en realidad yo tuve muchas cosas a favor. Como gané en Fórmula 4, gané en Fórmula 2, gané en Fórmula 1, gané el desafío de los valientes, gané muchísimas categorías. Tenía mucha mención periodística. Y también se empezaba a evaluar que el Lole en cualquier momento iba a dejar de correr y todo el mundo decía, bueno, después del Lole, ¿quién? Y ahí fue un poco como me empezaron a nombrar, bueno, si el Lole el día de mañana dejara de correr, ¿quién sería el piloto que podía estar llegando a categorías menores y después a Fórmula 1? Y empezó mi nombre a barajarse con esa fuerza, pero nos encontramos con lo que hablábamos antes. ¿Quién ponía el presupuesto para viajar a Europa? Hasta que un día, bueno, me presentaron a través de Héctor Flister, que era fabricante de neumáticos, a Domingo Cutuli. Domingo Cutuli era el representante del Lole Reutemann, además era representante de la RAI para toda Latinoamérica, un hombre que se movía mucho. Tuve una reunión con él, conocimiento, él me preguntó qué estaba haciendo en Argentina, cómo me iba, con quién vivía, qué hacía, qué no hacía, y si me gustaría viajar a Europa. Le digo, sí, obviamente, me gustaría, pero los medios económicos no los tengo, y yo tampoco ni conocía a Ezeiza para irme afuera. Me dijo, bueno, déjame ver, lo voy a estudiar. Pero ese estudiar, a los 10 días me llama, me dice, venite para la oficina, que tenemos que hablar. Me voy para la oficina, me dice, bueno, ¿tenés pasaporte? No. Bueno, vamos a sacar el pasaporte porque el Lole Reutemann ya habló con un equipo en Europa y a fin de mes viajas a Europa. Y bueno, no lo podía creer, porque eso de la noche a la mañana me sale algo de que era todo un sueño, toda una mención, pero que era imposible, o lo veía yo imposible de hacerlo. Así que bueno, en un mes, menos de un mes, en menos de un mes viajé a Italia. El Lole, perdón, me viene toda la garganta. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía 24, 25 años. Me agarró como loco. Es la alergia que tenemos todos por el tema de los árboles, exactamente. No me ¿Te cambies afecta? este vaso porque tiene toda esa cosa. Es un caramelo. Te afecta o la garganta o las fosas nasales o los ojos también, exactamente, sí, a mí los ojos. Obviamente en minutos nomás vamos a hablar